Hola, bienvenidos a la clase de Fundamentos de Química. Y en esta clase lo que vamos a revisar es ¿para qué estudiar química? Sobre todo en gestión ambiental. Nos haremos esta pregunta quizá, pero tenemos que saber por qué es importante. Comenzaremos revisando los conceptos básicos de química. Lo primero que tenemos que saber es qué es la materia, ¿no? Que es básicamente es el estudio de la química, la materia y su transformación. Entonces, podríamos comenzar hablando acerca de las propiedades generales de la materia. En ese sentido, de las más importantes que vamos a tener son la extensión, la masa, el peso, la elasticidad, pero algo que tiene que quedar muy claro es que no solamente las propiedades generales de la materia, como las que hemos mencionado, son importantes, sino que también estas nos permiten conocer la clasificación de la materia. Y en ese tema vamos a tener dos grandes clasificaciones, que son mezclas y sustancias puras, y que se trate de una u otra forma dependerá de la unión química, es decir, de algunas de las propiedades que van a tener estas sustancias. En este sentido, tenemos sustancias puras, algunos ejemplos de ellas son los elementos, el oro, y los compuestos, como el más conocido es el H2O o también conocido como agua, ¿no? Y también vamos a tener mezclas. Estas mezclas pueden ser homogéneas o pueden ser de tipo heterogéneo. En este sentido, muchachos, lo que podemos observar es que una mezcla heterogénea se puede distinguir al menos dos fases en ella. Y una mezcla homogénea no es imposible distinguirla. Ustedes me dirán cuál es la diferencia entre una mezcla homogénea y un compuesto. Pues bueno, las mezclas no están unidas químicamente, las mezclas están unidas de manera física. Entonces, las podemos separar por medios físicos. Otra cosa que tenemos que considerar al momento de trabajar con materia son los estados de agregación. Los más conocidos son el estado de gel, líquido, sólido, cristal y lo que es el estado líquido, ¿no? Entonces, obviamente, los estados de agregación lo que nos están diciendo es de qué manera se están uniendo los átomos para formar lo que nosotros conocemos como materia. Y esto a su vez le da ciertas propiedades físicas y químicas. Ahora bien, ¿para qué es importante el conocimiento de los estados de degradación química en la materia? Esta es una pregunta que tenemos que resolver. Para esta fase les voy a pedir por favor que piensen en tres ejemplos de que ustedes o casos con los que ustedes me puedan explicar la importancia del conocimiento de los estados de agregación química de la materia. Piensen ustedes en términos de una gestión de una empresa donde tenemos materias primas y dentro de estas materias primas, ¿para qué creen ustedes o cómo utilizarían la información del estado de agregación de la materia? Sobre todo si nosotros vamos a estar manejando, por ejemplo, almacenaje, distribución o lo que es transformación de materias primas. Tienen un tiempo para realizar esta actividad de unos 45 segundos, de 45 a un minuto, es rapidísima. Tres ejemplos. Gracias. Ahora bien, hablemos un poco de los estados moleculares de la materia. Y pues bueno, los conocemos, son sólido, líquido, gaseoso. Y esto tiene que ver más que nada con el arreglo molecular de la materia. Y cómo también esto es importante al momento de nosotros manejar, por ejemplo, materias primas, cómo es importante conocer el estado molecular de la materia, porque en función de eso vamos a saber algunas propiedades de la materia que pueden ser desde su punto de ebullición, su punto de fusión, quizá también podemos saber a qué temperaturas deberemos de resguardar nuestras materias primas para poder
prolongar la vida útil y tener mejores rendimientos en nuestras empresas. Ahora bien, como lo habíamos mencionado, los estados de cambio, los cambios de estado en la materia, sugieren un cambio de un estado físico a otro, es decir, de un estado de agregación molecular a otro. Y los más conocidos son los de, por ejemplo, de líquido a gas, que le llamamos vaporización, de gas a líquido, también conocido como condensación, de líquido a sólido, conocido como solidificación, y de sólido a líquido. Recordemos que también podemos tener el estado de sublimación progresiva, mejor conocido como volatilización. Una vez visto los estados de agregación molecular, también tenemos que mencionar las propiedades físicas de la materia. Las principales de ellas son aquellas que podemos percibir de manera directa por nuestros 5 sentidos. Entre ellas destacan color, olor, sabor, dureza, ductibilidad, maleabilidad, densidad, entre otras. Hay otras que tenemos que trabajar o elaborar ciertas pruebas para poder conocerlas. Entre ellas podemos encontrar los puntos de ebullición, puntos de fusión, conductividad eléctrica, entre otras, ¿no? O necesitamos algunos instrumentos de medición adicionales, tal como es el caso de la temperatura, para conocer estas propiedades físicas. Y llega el momento de hacernos una pregunta importante. ¿Por qué es importante entonces conocer las propiedades físicas de las sustancias? ¿Y qué implicaciones tendrían estas en el manejo y almacenaje y desecho de materias primas dentro de una empresa? Esta actividad para resolver estas dos preguntas tienen un tiempo aproximado de un minuto para que ustedes puedan resolver esta pregunta. Anótenla por favor en su libreta y por favor al final de esta grabación o al terminar de ver este video, súbanla a la tarea que se les asignará en Teams. Hasta ahora hemos revisado las propiedades físicas y propiedades químicas de la materia, las principales, y también hemos visto los cambios de estado. Ahora bien, hay un tema que tenemos que revisar que se llama métodos de separación. Dentro de los métodos de separación, para que yo pueda elegir alguno de ellos, tengo que identificar primero qué tipo de sustancia o de materia tengo. Si es una mezcla, y si esta es heterogénea, y si es una mezcla, y si esta es homogénea. Recordemos que aquellas sustancias puras no las podemos separar. Por eso, método de separación aplica a mezclas tanto heterogéneas como homogéneas. En la diapositiva podemos ver los principales métodos de separación utilizados, también algunas de las cualidades o las particularidades de cada uno de ellos y dentro de la industria, por ejemplo, cuáles serían los más importantes, ¿no? Entre estos podríamos decir la centrifugación, la destilación, que son los más importantes para generar los destilados eh, de los hidrocarburos, entre otros, cristalización, cromatografía y extracción principalmente, ¿no? Entonces, todos estos tienen implicaciones económicas muy fuertes y sobre todo para la generación de material. Y por último, ya para terminar este pequeño video de introducción, tenemos que centrarnos en aquellas propiedades químicas de la materia. Tenemos algunos ejemplos en la diapositiva, que son reactividad, combustión, oxidación y reducción. ¿Por qué les digo que son las principales? Porque, bueno, si ustedes se dan cuenta, y han observado en algunas ocasiones, vemos un cuadrito como el que está en la parte inferior, eh, en el caso de ustedes es derecha, parte inferior derecha de la pantalla, en donde podemos ver que hay una clasificación, incluso por colores, para diferentes tipos de riesgo, flamabilidad,
inflamabilidad, reactividad y riesgos específicos. ¿Por qué es importante conocer esto? Pues bueno, eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan a partir de este momento y que ustedes puedan de una u otra forma sugerir y puedan ustedes identificar algunos manejos adecuados, buenas prácticas y cumplimiento de normatividad, porque todo esto viene bajo normatividad en el momento de almacenar, distribuir, hacer cambios o modificaciones, incluso de desechar algunos residuos que pueden generarse de una producción de una empresa o de una industria. Por último, quisiera yo tener por parte de ustedes 3 ejemplos de las propiedades químicas de las sustancias y la utilidad en la clasificación, manejo y almacenaje. Estos 3 ejemplos deben de ser adicionados a las respuestas del cuestionario que se ha venido desarrollando durante este video y deben ser subidos como parte de la evidencia que usted realizó y visualizó completamente el video y también lo que les va a servir es para que usted tenga una noción y una idea propia del por qué es importante estudiar química, sobre todo en el tema de gestión de empresas. Le felicito por haber terminado este material didáctico. Espero que haya sido de su utilidad y las dudas que ustedes tengan las podemos retomar durante la sesión de clase, que será, pues está marcada en el calendario. Les agradezco mucho su atención y espero tener sus cuestionarios para revisión plenaria en la siguiente clase. Hasta luego y muchas gracias.